Buenas noches, gracias por continuar conectados a la señal de Canal 13. Estamos en vivo, 8 de la noche, 4 minutos. Soy Ernesto Rivera. En la vida del presidente Juan Rafael Mora Porras, a quien en ese trato tan costarricense la historia recuerda como Don Juanito, hay dos momentos que me parecen especialmente dramáticos. El día después de la batalla de Rivas, cuando Don Juanito escribe: sin embargo, a tanta gloria se ha mezclado doloroso llanto y triste luto. Y luego comienza a relatar uno a uno los nombres de los muertos en su ejército. Decía Don Juanito: mi primer cuidado tras la batalla de Rivas fue preparar el hospital, hacer enterrar a los muertos y organizar de nuevo al ejército. Era un momento de euforia militar, de triunfo por haber derrotado a William Walker, pero a la vez era también un momento de luto por el montón de soldados, de vecinos suyos que habían muerto. El otro momento de enorme dramatismo en la vida de Don Juanito es el del final, el de su fusilamiento a manos de los mismos compatriotas que había defendido. A don Juan Rafael Mora Porras lo fusilaron precisamente el 30 de septiembre de 1860, hace hoy 161 años exactamente. Para hablar de esta figura fundadora de Costa Rica, invité esta noche al historiador y decano de la Universidad Técnica Nacional, Fernando Villalobos Chacón. Buenas noches, don Fernando. Bienvenido a Costa Rica Noticias. Hola, buenas noches, don Ernesto, y buenas noches para toda la audiencia de Canal 13 que nos ve en este día. Esta tarde lluviosa, tarde-noche lluviosa, pues aquí estamos para conversar sobre el héroe nacional, que hoy es una fecha emblemática. 30 de septiembre se conmemora un año más del magnicidio de Estado en Punta Arenas. Don Juan Rafael Mora Porras murió muy joven, 46 años, pero 46 años muy intensos. Yo recién hice foco en dos momentos de la vida de don Juanito. Usted es un estudioso a profundidad de la vida del presidente. ¿Cuáles serían para usted los momentos claves en la vida de don Juan Rafael Mora? Bueno, Juan Rafael Mora, yo he investigado desde el propio nacimiento. Don Juan Rafael Mora tiene una forma de ser muy patriarcal que se va desde su niñez. Él es el mayor entre muchos hermanos, ¿verdad? Y su mamá muere cuando él todavía es un adolescente y su padre muere cuando es un joven, ¿verdad? Entonces, su padre lo había emancipado a muy temprana edad, en ese momento, y él inicia algunos negocios y él se tiene que hacer cargo de los hermanos menores. Entonces eso definitivamente, yo hago un análisis en algunas de mis obras sobre ese perfil que él lo hace ser una persona muy cercana a la gente. Digamos, usted relató dos momentos, yo podría relatarles un montón más aquí. Entonces eso lo hizo ser, digamos, puso un comisariato en la casa y los hermanos menores, Miguel estaba a cargo de ese comisariato, José Joaquín. Después hay una de las hermanas menores que se había casado, tiene un accidente y se tiene que hacer cargo, muere, se tiene que hacer cargo de los sobrinos, de los sobrinos que quedan en orfandad, ¿verdad? Entonces, todo eso a él le implica que tiene que meterse muy joven a los negocios, inclusive él en un momento de quiebre tiene que vender la casa de sus padres y unos pocos años después recupera la casa otra vez. Bueno, entonces don Juanito tiene que entrar muy rápidamente a los negocios, se convierte en un gran exportador de café, viaja a Chile, se convierte en una figura cosmopolita, empieza en el negocio de los bienes raíces, pero está a la par de su familia. Entonces eso hace que él también, algo no usual en la época, se case a una edad más avanzada de lo normal. Recordemos que en esas épocas la gente
ya las muchachas a los 15 años se estaban casando, hasta los 12, 13, 15, y los varones también. Entonces, él se casa un poco más centrado en años, y eso hace que cuando él muere, y la famosa carta que usted ha mencionado, tal vez una parte, digamos, en la muerte, en esas cartas que él deja unas horas antes del fusilamiento, él tiene a los hijos pequeños todavía, porque él, a pesar de que no era tan viejo, tenía todos los hijos pequeños porque él se casó. Entonces, eso hace que él siempre anda a los hermanos menores, de alguna manera siempre Miguel, José Joaquín, las otras muchachas siempre anduvieron. Cañas se casó con una de sus hermanas, José María Cañas. Arancibia, que es uno de los que fusilan con él en Punta Arenas el 30 de septiembre, porque a Cañas la fusilan hasta 2 días después, ¿verdad? Ellos es gente, o sea, él siempre, digamos, anduvo vinculado con los cuñados, con los hermanos. Entonces, era un patriarca realmente. Era un patriarca de la familia Mora, era un patriarca de Costa Rica, y entonces eso lo hace que le incide, digamos, haciendo un análisis histórico, pero un poco psicológico también, hace que le incide mucho en la forma de gobernar, ¿verdad? En la forma de gobernar, y eso hace que cuando se viene la amenaza filibustera, ¿verdad?, él ve a Costa Rica, y uno ve en los escritos que él hace, ve a Costa Rica no solo como su patria, no había un concepto de patria todavía. En ese momento. Y bueno, ya eso es para otro programa, ese nacimiento. Yo siempre he dicho que el nacimiento de la nacionalidad y la forja de la nacionalidad que ya se venía construyendo desde 1821, pero que no tenía una significancia todavía, digamos, tan fuerte en los costarricenses. Recordemos que la declaratoria de la República, el 31 de agosto del 48, por el doctor Castro Madrid, cuando don Juanito era su vicepresidente, por cierto, ¿verdad?, ya había sido un paso importante y un quiebre con la Federación Centroamericana, y ya Costa Rica dejaba de ser un estado y se convertía en una república. Pero eso todavía no había calado. Consolidado, sí. Ahí hay un tema que por ahí después podemos, o en otro programa podemos abordar, que es en qué momento nace un país. Se nace en el sentido de la identidad común, de la identidad colectiva. Pero a veces cuando hablamos de historia se tiende a cristalizar los personajes. Para entender esta historia mejor, ¿qué sabemos de la vida diaria y de la vida social de esa época? ¿Cómo era la vida diaria de Costa Rica en esa época? Bueno, era una Costa Rica muy pobre, una Costa Rica totalmente agricultora. Costa Rica, hay que recordarse un hecho importante, que Costa Rica es la más pobre de las colonias españolas de Centroamérica. Cuando nosotros iniciamos la independencia el 15 de septiembre de 1821, prácticamente el aporte, digámoslo así, que hizo Costa Rica, ahora que estamos en el Bicentenario, el aporte que hizo Costa Rica para la independencia fue muy poco, fue muy escaso. Inclusive prácticamente no hubo participación. Costa Rica fue una de las provincias, o la provincia donde hubo menos movimientos a favor de la independencia, de la emancipación. Sin embargo, luego de la independencia, Costa Rica comienza a dar pasos fundamentales. Entonces hay que recordar que Costa Rica se recibe la noticia el 13 de octubre y viene acompañado de una carta de León de Nicaragua, donde casi nos asustaban, sacaban los fantasmas a decirnos, mejor no se embarquen porque España va a mandar va a venir la reacción española. Y viene la reacción española. Entonces, aún así se convoca con mucha sabiduría a un gran cabildo del famoso 29 de octubre de 1821, que es en Cartago, donde la junta hay pues delegados o los representantes de los pueblos, tienen esa cantidad de días, 16 días, para enviar un representante, y ahí es donde se toma esa decisión. Pero después viene otra decisión trascendental, don Ernesto. Es la decisión que es que 32 días después, Costa Rica está promulgando el Pacto de Concordia. Yo me hago la tarea de revisar y no existe ninguna otra nación de la tierra, ¿verdad? Que no digo país, digo nación. No hay ninguna otra nación de la tierra que haya, después de un proceso de independencia o de revolución, ¿verdad? En este caso fue independencia, haya logrado cristalizar una constitución que no haya sido impuesta militarmente, ¿verdad? Sí, hay un proceso ahí que se dio naturalmente, pero además esa Costa Rica era una Costa Rica, como usted bien dijo, rural, pobrísima, pobrísima, aislada, gente que vivía acá,
gente que vivía allá, pero casi sin caminos. Incluso cuando se habla del ejército, de la campaña nacional, muchas personas piensan en un ejército a la europea, como el que comandaba Napoleón, ¿verdad? Con uniformes y aquí las cosas creo que eran diferentes. ¿Cómo era el ejército? ¿Cómo fue el ejército de la campaña nacional? ¿Quiénes lo integraban? Bueno, el ejército de la campaña nacional fue interesante porque el presidente Mora en los años anteriores, cuando él comienza a visualizar, hay dos figuras importantísimas, Adolphe Meire, que es un francés, es un estratega que él lo contrata y él participa muchísimo en el armamento como estrategia, se imponen, digamos, las disciplinas militares y las órdenes militares, que no era común, nosotros no tenemos experiencia en eso. En una Costa Rica, como ya mencionamos, muy pobre, ¿verdad? Una Costa Rica que había iniciado de última en una dependencia, a eso es lo que quería llegar, pero que poco a poco, cuando Costa Rica, una década después de que intenta con varios productos, con el tabaco y algunos otros productos, la carne, etcétera, Costa Rica se logra insertar en el mercado internacional con el café. Pegamos el café. Eso es para otro programa. Empezamos con el café y eso nos vincula al mercado internacional. Entonces comenzamos a exportar y a importar y el panorama de Costa Rica comienza pues a cambiar. La gente se empieza pues a animar. Don Juanito, por cierto, es uno de los grandes caficultores. Él anima a mucha gente para que se involucre en el café. Don Juanito compra muchas propiedades, al final él es prestamista, al final es en bienes raíces, es un gran exportador. La economía le iba... La economía le iba muy bien, él era un gran empresario, ¿verdad? Él era un gran empresario y él entró a la política un poco avanzado, siendo un empresario sumamente reconocido. Entonces, esa Costa Rica, digamos, hay que tener claro que ya había una mejoría económica, a pesar de que había mucha pobreza y una Costa Rica muy campesina, ya había una mejoría económica. ¿Quiénes integraban el ejército? ¿Quiénes estaban? ¿Cómo eran? El ejército eran integrados, las principales ciudades iban integrando, había un ejército de Heredia, la compañía de Alajuela, la compañía de Liberia, la compañía de Punta Arenas se conformó otra, pues en San José era la principal, de Cartago también, entonces ahí se fueron integrando y sí es importante mencionar que tal vez el tema de que el ejército iba con palos y con piedras es un poco... Es un mito. Es un mito, porque el ejército de Costa Rica, si bien no era un ejército napoleónico, como usted mencionó, era un ejército que sí estaba armado y que sí tenía ya, digamos, algún entrenamiento, por lo menos los oficiales principales. Es decir, ¿verdad? Estaba pertrechado y tenía por lo menos una oficialía que sabía de qué iba. Ajá, los oficiales sí estaban entrenados, obviamente los demás eran campesinos, era gente que dejó la macana, dejó el machete, dejó la pala, y se fueron a luchar, pero que los oficiales sí respondían a un tema de estrategia militar y que sí respondían también a un tema de conocimiento militar. No habían caballos para todos, no habían uniformes tal vez para todos, no habían armas para todos, y ahí hay algunas anécdotas, si nos da chance le puedo contar uno de Santa Rosa. Ajá. Cómo se da la batalla de Santa Rosa, digamos propiamente el enfrentamiento principal, y es una de las cuestiones que generó ese mito de los palos y las piedras. Cuando uno va a Santa Rosa, yo lo he hecho con estudiantes por años de la universidad, y los pongo ahí hasta que salgan corriendo, de los corrales hasta la casona. Ajá. Uno más o menos, una persona con una buena condición física. ¿Qué era el caso? Porque eran personas jóvenes. Eran campesinos. Campesinos jóvenes acostumbrados tenían una fortaleza física. Una campa traviesa. Tenían fortaleza física, tenían un buen aire, como decimos nosotros. Eso. Entonces, más o menos uno dura 15 segundos en una buena carrera, hasta 14 segundos, desde los corrales de piedra donde se pertrechan hasta la casona. Resulta que los rifles que ellos tenían, los mini, ¿verdad? Eran unos rifles que ellos duraban más o menos cargándose para un soldado de ellos bastante entrenado, se calcula que más o menos entre 20 a 21 segundos. Entonces, bueno, el ejército ellos acordonan la casona,
Y ellos permiten, recuérdense, esas batallas donde todo el mundo hacía un disparo de un lado y el otro un disparo del otro. Entonces eran esas guerras que duraban a veces un montón de días, ¿verdad? En cámara lenta. En cámara lenta. Entonces, bueno, ellos por estrategia permiten que ellos hagan digamos, un disparo, pues una ráfaga, y entonces en ese momento ellos saben que mientras los filibusteros logran cargar el arma, el ejército, el escuadrón que estaba más cercano, digamos en los corrales, podía llegar en muchos menos segundos. Antes de que cargaran. 7, 8 segundos antes. Y 7, 8 segundos antes, cuando usted tiene un hombre encima con una fortaleza física, con bayoneta. Con bayoneta, mientras usted carga, usted lo mata. Entonces, el ejército es de ahí, donde ese batallón, digamos, llega mucho más rápido y ahí no hay tiempo de disparar. Ahí le llegan con la misma bayoneta, con lo que pudieron, con una piedra, con lo que podía, machete, les cayeron encima. Entonces, eso hacen hacer un mito, ¿verdad? Que el ejército iba con palos y con piedras. Una batalla realmente se pelea con lo que sea, ¿verdad? Lo que pasa es que ahí lo que usted me está contando también muestra un concepto estratégico, una picardía criolla muy... Le tomaron el tiempo a los filibusteros y dijeron 21 segundos hasta que cargan, corran. Algo que ya no iba a suceder en la otra batalla en Rivas de Nicaragua. Ya ahí eso no se iba a dar. Podría ser hasta que lo hayan intentado, pero probablemente ya ahí se pertrecharon diferente, yendo a la otra batalla que fue 21 días después, ¿verdad? Claro. El 20 de marzo a la del 11 de ahí la secuencia es Santa Rosa, Sardinal, Rivas. Ajá, Rivas, exactamente. Iban de alguna manera corriéndolos, acorralándolos. Hay un análisis que dice, pero igual podemos venir a dar otro día las batallas, dándole, que Sardinal probablemente fue la batalla más importante de nosotros, porque Rivas se ganó. En Rivas nace de la figura de Juan Santamaría, ¿verdad? Que es otro temazo, Juan Santamaría, ¿verdad? Pero en la otra batalla está un gran héroe que es Nicolás Aguilar, y que casi no se habla de Nicolás Aguilar, y que hizo hechos heroicos similares o más importantes que los de Juan Santamaría, pero que no murió, y fue en la Sardinal. Entonces, esa batalla de Sardinal, si nosotros hubiéramos perdido, porque los filibusteros fueron muy hábiles, mientras sabían que todo el ejército iba hacia Nicaragua por Rivas, mandan otro batallón por la zona norte. Y don Juanito y los estrategas militares de Costa Rica, Cañas, José Joaquín, se dan cuenta de eso y mandan un batallón stop. Si la batalla Sardinal, los filibusteros la hubieran ganado y entran, hubieran quedado a 100 kilómetros de San José, con todo el ejército, con todo el ejército de Rivas. Ahí usted menciona un detalle que me parece fundamental y que también marca una época y marca la personalidad de don Juanito. Ahí estaba don Juanito, era el presidente, y el presidente le pide dispensa al país y se va él en persona a comandar el ejército al frente de la batalla. Eso me parece que muestra un liderazgo impresionante. Hay también, porque en tele las cosas ocurren rápido, sí. En 1856 a don Juanito le sale todo bien. Organiza el ejército, obtiene el aval del Congreso para ir para declarar la guerra, triunfa en la batalla de Santa Rosa, Sardinal, y destierra a los filibusteros. Pero sin embargo, 4 años después, sus propios compatriotas lo fusilan. ¿Cómo cayó en desgracia don Juan Rafael Mora Porras? ¿Qué pasó? Bueno, el ejercicio por el poder desgasta, y eso ha pasado en los imperios, en el sistema democrático, donde sea, el poder desgasta. Don Juanito, por la personalidad de él, don Juanito fue acumulando, y a cualquier gobernante me parece que le pasaría, pero en Costa Rica con otras características. Hoy nosotros pues no fusilaríamos a una persona, lo fusilamos moralmente y con otras cosas. Asómese a las redes sociales. Asómese a las redes sociales, hoy lo fusilamos pues de otra manera. Entonces, él acumuló durante 2 gobiernos consecutivos. Con don Juanito no se puede negar que tenía un carácter férreo, duro. Se le acusó siempre de que muchos de sus familiares estuvieron involucrados, entonces hubo las acusaciones ahí que había nepotismo, era muy duro con los contrarios, basta leer las consignas,
tuvo que enfrentarse con muchísimos obstáculos. Había una burguesía ya naciente, de la cual él era el más conspicuo de los representantes de esa burguesía. Pero don Juanito aún así dijo, hay que ir, puso impuestos a los cafetaleros, y había tomado una serie de decisiones importantísimas que no se mencionan, pero que están ocultas y son muchas, ¿verdad? Una es que él es el que elimina el impuesto del diezmo para la Iglesia Católica. Ahí tuvo un enfrentamiento con la Iglesia Católica muy fuerte. Sin embargo, él después participa activamente en el nombramiento del primer obispo de Costa Rica, del primer obispo. Luego logra el apoyo del obispo, aunque luego lo expulsa, ¿verdad? Unos años después, él expulsa al obispo. La eliminación pues, del diezmo fue una cuestión trascendental que lo tuvo siempre, aunque la Iglesia Católica costarricense le dio el apoyo a él, a don Juanito, porque lo vieron como una guerra, digamos, religiosa. Había que defender a un país católico de un invasor protestante, cosa distinta como lo vio la Iglesia Católica nicaragüense. La Iglesia Católica nicaragüense le dio el apoyo a Walker y hasta le dio algunas imágenes y digamos algunas posiciones que tenía para que lo fundieran y para que lo convirtieran pues en balas. Entonces es interesante la posición de la Iglesia Católica de Costa Rica y la Iglesia Católica de Nicaragua. Cada uno apoyó al bando contrario. En Costa Rica se vio como un tema de religión. Luego hay que pensar en un tema. Vemos en Estados Unidos cuando van a una guerra y digamos, mueren soldados, en todas las familias hay un resentimiento hacia el presidente, ¿verdad? Murió mucha gente en esa guerra, pero no tanto en la guerra, sino luego en la peste del cólera. Se vino una peste que mata casi al 10% de la población. Ahí va. ¿Usted cree que era mi segunda pregunta, o mi pregunta siguiente, hay una relación entre ese ejercicio del poder y el desgaste que conlleva, y luego la aparición, el surgimiento de esa tremenda epidemia de cólera, tremenda peste de cólera que mata a cualquier cantidad de gente? Claro, imagínense, o sea, no hubo una familia en este país donde no falleciera alguien. Ahora que estamos en una pandemia, murió la 10ª parte. Es como que hoy en Costa Rica, don Ernesto, y los que nos escuchan y ven, se murieran más o menos 550,000 personas. Medio millón de personas, medio millón de muertos más en lugar de 6,000. Exactamente. Imagínense la mortandad que hubo en una Costa Rica con condiciones sanitarias muy complicadas, donde no había agua potable, no había cañerías, y eso hace que don Juanito, bueno, toma una serie luego de medidas, ¿verdad? Cuando se construye el Hospital San Rafael en Punta Arenas, el Hospital San Juan de Dios, se crean varias cañerías, se manda a capacitar a gente en el área de salud a otros países, y bueno, se toma una serie de medidas sanitarias, ¿verdad? Pero bueno, todo eso hace que en la peste del cólera, digamos, muere muchísimas personas, y eso podría ser otro factor más, un nuevo caldo de cultivo, pero quizás el enfrentamiento con la burguesía, donde él le pone los impuestos a la burguesía, ¿verdad? Entonces ya había perdido el respaldo de la base de la Iglesia Católica, había ya un enojo de los contrarios políticos, porque siempre hay un enojo de los contrarios políticos, y cuando él, digamos, se reelige por tercera vez, cuando él se reelige en el 59 para un nuevo mandato, unos días después, el 14 de agosto del 59, le dan un golpe de Estado y es exiliado en El Salvador con la familia, ¿verdad? Básicamente. Se nos acabó el tiempo, pero es interesante abordar la historia, entender de dónde venimos, entender estos personajes que explican muchas veces el presente. Don Fernando Villalobos, muchísimas gracias por habernos traído esta pincelada de Juan Rafael Mora Porras. Con muchísimo gusto y estamos para servirles. Que tengan buenas noches. Muchas gracias. A ustedes también las gracias. Gracias por continuar en la sintonía de Canal 13. Recuerden, trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica.